Hoy hablaremos acerca de Benito Juárez, un individuo que luchó fervientemente por los ideales del liberalismo. Destacó como líder al encabezar distintas contiendas. Su influencia y dedicación contribuyeron significativamente a la formación del México contemporáneo. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, estado de Oaxaca. Proveniente de la etnia zapoteca, quedó huérfano de ambos padres desde temprana edad y fue encomendado al cuidado de sus abuelos paternos. Sin embargo, también murieron. Así que su tío Bernardino se hizo cargo de él. Fue él quien le impartió el conocimiento del idioma español, dado que Juárez solo hablaba zapoteco. Durante sus primeros años, Juárez se dedicó a las labores del campo hasta alcanzar la edad de 12 años. En 1818, debido a las pocas posibilidades de estudio donde vivía, decidió irse a la capital de Oaxaca. Allí inicia sus primeros estudios y comienza a trabajar. En 1821 ingresa al seminario. Allí estudia gramática y teología moral. Posteriormente ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia. Ahí mismo se desempeñó como rector del instituto. Su carrera política inicia en 1832, cuando es nombrado regidor. Posteriormente fue nombrado ministro suplente de la Corte de Justicia de Oaxaca. En 1833 fue diputado local, y con el pasar de los años hasta 1847 tuvo un sinfín de cargos públicos importantes. Es importante señalar que Juárez se distinguió siempre por sus convicciones liberales, principios que con el tiempo desempeñarían un papel fundamental en la configuración del México actual. Antes de contraer matrimonio, Benito Juárez engendró entre 2 o 3 hijos. Diversas fuentes discrepan con esta información. Se casó en 1843 con Margarita Maza, con quien tuvo 12 hijos. En 1846 fue electo diputado federal, por lo que trabajó en la Ciudad de México. Sin embargo, estalló la guerra contra Estados Unidos, por lo que tuvo que regresar a Oaxaca. En 1847 fue designado gobernador interino de Oaxaca. Hasta ese momento se convertía en el primer gobernador indígena de la historia de México. Durante la guerra contra Estados Unidos, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna huyó de la capital y buscó resguardo en Oaxaca. Sin embargo, Juárez se negó a ayudarlo. A consecuencia de esto, cuando terminó la guerra, López de Santa Anna ordenó apresarlo y exiliarlo. Juárez fue llevado a Cuba. Posteriormente se fue a Nueva Orleans, donde buscó apoyo de las logias masónicas, pues desde años atrás era miembro de esta logia. Ahí conoció a Melchor Ocampo y muchas personas más que habían sido exiliados, que tenían ideales de libertad, de conciencia y de culto. En 1854 fue proclamado el Plan de Ayutla. Con esto, el gobierno de López de Santa Anna fue derrocado. Para ese momento triunfó el liberalismo. En 1855 se expidió la Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma, una serie de leyes que se harían entre 1855 y 1863, a cuyo resumen a grandes rasgos se basan en la separación de la Iglesia con el gobierno, la libertad de culto y la nacionalización de los bienes del clero. Esto daría inicio a la Guerra de Reforma, una guerra entre liberales y conservadores. En 1858 se convirtió en presidente de México, esto después de un autogolpe de estado en el gobierno de Ignacio Comonfort. Juárez fue presidente en un momento crítico de guerra, sin embargo, supo liderar sus fuerzas liberales y ganó la Guerra de Reforma. A pesar de la derrota, los conservadores no se dieron por vencidos, buscaban a toda costa establecer un gobierno imperial. En 1862, Francia invadió México, debido a deudas que no pagó, y los conservadores apoyaron esta invasión, así como a Maximiliano de Habsburgo, quien buscaba ser emperador. Sin embargo, Juárez recibió el apoyo de Estados Unidos para expulsar a los franceses, que en ese entonces era el ejército más poderoso del mundo. Una vez que los franceses se retiraron y que Juárez ordenó fusilar a Maximiliano, en 1867 la paz llegó al país, así como Juárez y su gobierno a la Ciudad de México. En ese año, Juárez fue reelecto presidente, quien venció por gran mayoría a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871, falleció su esposa a causa de cáncer. Ese mismo año se volvieron a hacer elecciones. Volvió a tener de contrincante a Porfirio Díaz y ahora se unía por la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a ganar las elecciones, sin embargo, se decía que había fraude, y Porfirio Díaz se levantó en armas pidiendo la no reelección. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872 a causa de una angina de pecho. Benito Juárez es conmemorado por su destacada contribución al desarrollo histórico de México, consolidándose como un líder y un individuo íntegro, fiel a los ideales de libertad,
devoto de su nación y arraigado por sus convicciones profundas. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas. Nos vemos pronto en un próximo video.